productor, creador y director. Máximo reconoce el extraordinario poder de las historias. Por ello ha dedicado horas de investigación de cómo el cerebro humano traduce y consume esas historias. En los últimos años, ha desarrollado con gran éxito una metodología sustentada en neuromarketing, logrando la construcción de nuevos mundos narrativos, implementando modelos de comunicación en el cambiante mundo de la publicidad. También en la comunicación interna, ha creado exitosos mecanismos para compaginar los mensajes de marca con los valores personales de las organizaciones y con ello generar altos niveles de compromiso y co-creación. Ha producido contenidos de marca en más de 30 países para clientes de talla mundial, obteniendo un sinnúmero de premios internacionales. Hoy con ustedes, Máximo Martinotti. ¿Cómo estás tú, querido Máximo? Muy buen día. Muy buenos días, aquí estamos en Miami, todo tranquilo, en casa, pero bueno, la situación aquí no es tan compleja, ¿verdad? A pesar de todo, no hay tantos casos. En Florida yo vivo al lado del mar, entonces no me siento encerrado, veo el mar desde la ventana y por la mañana puedo salir y tomarme un cafecito, o sea, la vida sigue. Me decías que habías encontrado un café maravilloso que sí permite por lo menos estar ahí, ir por él y... Ir a por él, sí, es una especie de deli, ¿verdad? Que vende comida preparada, vende embutidos, dulces, repostería, cosas así. Y también vende cafés y croissants. Te lo puedes comprar y fuera, en la calle, hay una mesita de piedra a la sombra y no hay absolutamente nadie. Y entonces te puedes entrar ahí y tomar Un café. tu cafecito, comer el croissant y leer la prensa en el teléfono. O sea que es cómodo. Toda la mañana a las 8 lo hago antes de venir, de volver a casa y empezar el día, que ya sabes, estamos todos Qué bueno, pues jóvenes. de alguna manera tú eres alguien que ha trotado el mundo, que has estado por muchos lugares trabajando, impulsando este tema del neuromarketing, que ahora quisiera que nos platicaras un poquito. Ujú. Pero sobre todo, Máximo, primero que nada decirte que me da mucho gusto este encuentro porque eh, eh, para la gente que no te conoce, yo no me canso de presumirte. Eres un hombre que siempre aporta grandes ideas, buenas ideas, pero además nunca has sido tú alguien que guarde su propio conocimiento para sí mismo. Eso me gusta mucho. Siempre cuando uno termina de hablar contigo se queda con una retroalimentación muy padre y sobre todo pues, tu calidad humana que siempre invita a ser buenos amigos. Así que eso es muy bonito. Por Eso eso me sin da duda mucho somos amigos. gusto en este día preguntarte cómo es que tú estás pasando esta contingencia, pero sobre todo como te conozco y eres, he leído, me has hecho favor de compartirme algunos escritos que has hecho para publicar, muy interesantes, muy reflexivos, siempre con un toque y con una comparación anecdótica y de historia o histórica, que no histérica, sino histórica. Y eso es muy, muy padre. Hacías un símil con algunas cuestiones de la guerra, con algunas cuestiones de Churchill, en fin, siempre con buenas aportaciones. Y bueno, lo importante de esto, Máximo, es seguramente estás creando cosas, seguramente estás pensando en cosas nuevas y seguramente estarás por generar muchas otras cosas más creativamente. Sé que estuviste trabajando en Puebla, entre otras Sí, cosas, yendo y viniendo, pero sí. cuéntame, ¿qué has pensado? ¿Cómo va esto? ¿Cómo ves la industria audiovisual? Ujú, ¿Cómo ves la parte del marketing? En ujú. fin. Mira, yo te cuento un poco quizás de dónde vengo porque obviamente eh, tú vas acumulando experiencia, ¿verdad? A lo largo de una vida larga y vas aprendiendo cosas, ¿verdad? Durante muchos años yo he sido director de comerciales y productor y he filmado en más de 30 países, ¿verdad? He filmado en todos los países de Europa prácticamente, en muchos países en Asia, en África, en Australia, en Nueva Zelanda, en muchos países de América Latina. Eh, y muy rápidamente, muy
muy pronto en mi carrera, aprendí una cosa muy interesante, que cuando vas a hacer un trabajo a un país diferente al tuyo, es más lo que puedes aprender de lo que puedes enseñar. Y eso es una cosa que es muy típica en nuestro negocio, el negocio del cine, de que cuando vas, por ejemplo, a filmar a la India o a Tailandia o que sea a Indonesia o a Turquía, pretendes que ellos apliquen la metodología que tú tienes. Pero evidentemente filmar en Ankara o en Estambul o en Nueva Delhi no es lo mismo que filmar en Los Ángeles. Obviamente, ellos tienen su metodología, sus sistemas, sus cosas, y la mejor manera es observarlos y aprender. De hecho, creo que a lo largo de tantos años, 30 años de hacer esto, he aprendido un montón de cosas y también he enseñado unas cuantas cosas, ¿verdad? Pero esto me ha permitido poco a poco volverme en un observador de las cosas. Yo me acuerdo que hace como unos 8 o 10 años estaba filmando ahí en México, en el Cañón del Cobre, un comercial muy complicado. Teníamos el tren Chepe para nosotros, teníamos un tren que nosotros controlábamos, ir arriba, abajo, párate, sube, vuelve para atrás, etc. Y teníamos un helicóptero para hacer unas tomas aéreas del tren pasando encima de unos puentes, subiendo digamos, desde Los Mochis o desde el fuerte hacia Divisadero. Y esa mañana me desperté muy pronto porque teníamos que salir con el helicóptero a hacer tomas. Y en el momento, bueno, me duché, etc. Y mientras me estaba en el espejo peinando, me miré a mí mismo y dije, pues yo ya no quiero hacer esto. Ya he perdido la confianza en la publicidad tradicional. He perdido la confianza en que lo que hacemos funciona, ¿verdad? Y entonces ese día decidí que no iba a hacer más comerciales. De hecho, hice 1 o 2 más después, pero básicamente dejé de hacer esto. Y dije, ¿cómo podemos realmente ayudar a nuestros clientes en lugar de hacerle gastar enormes cifras de dinero para hacer comerciales que luego tienen un impacto muy pequeño o ninguno? Entonces, empezamos a investigar, empezamos a pensar y nos dimos cuenta que en realidad no había que ir muy lejos. O sea, los comerciales eran algo, el primer comercial fue al aire en 1941, o sea que hace relativamente poco tiempo. Estamos hablando de 70, 80 años la historia de los comerciales. Antes, y sobre todo antes de los medios tradicionales de comunicación masiva, radio, televisión, etc., la gente se sentaba alrededor de una fogata y contaba historias, ¿no? Entonces, dije, bueno, las historias tienen un poder, de alguna manera, ¿no? Y descubrimos que este poder, un poder neurológico, es un tema que desde hace decenas de miles de años, desde hace probablemente 80, 90 mil años, los hombres de todas las culturas han empezado a dar sentido a la vida por medio de historia, a moldear comportamiento a través de la historia, incluso a moldear y determinar su propio comportamiento. De hecho, las historias tienden a ser almacenadas en el cerebro de la persona en el mismo sitio donde se almacenan las experiencias vividas, de forma manera que cuando cualquier persona se enfrenta a una situación, la que sea, su cerebro va a buscar antecedentes para determinar qué hacer y se encuentra con las historias que el cerebro ha memorizado. De esa manera, las historias condicionan tu comportamiento. Pero para que estas historias se memoricen, ¿verdad? Tienen que tener ciertas características, pues si no, se desvanece. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo se puede aplicar esto a algo? En un primer momento pensamos que se podía aplicar al mundo del marketing, ¿verdad? Y digamos, contar mejores historias con fines de publicidad y de marketing. Pero rápidamente nos dimos cuenta que el poder de las historias no es solo para vender,
es para moldear comportamientos, incluso al de uno mismo. Entonces vimos que las historias tenían extraordinarias posibilidades en el mundo de los negocios con fines de marketing, pero también con fines de recursos humanos, con fines de cultura corporativa, con fines de innovación. Y empezamos a desarrollar una metodología, no había ninguna, empezamos a buscar. Entonces creamos esta metodología que nos permitió traer de alguna manera el poder de la historia al mundo del negocio y ponerlo en mano. Esto es lo que ha pasado, porque nosotros sentimos que, digamos, la estrategia habitual de la mayoría de las marcas de hacer publicidad como siempre tiende a funcionar cada vez peor. La mayoría de las marcas hacen comerciales carísimos, lo ponen al aire y 3 meses después hacen una investigación y no ha cambiado nada. La mayoría de las marcas tienden a hacer comunicaciones de categoría, entonces hacen comunicaciones y comerciales más que de su propia marca, de su categoría, entonces no logran diferenciarse de los demás productos y marcas que están en la misma categoría. Y entonces nos dimos cuenta que eso funcionaba muy bien y que inyectar metodología narrativas en todo este movimiento iba a mejorar los resultados. Y esto es lo que básicamente hemos hecho. Ahora, ¿tú crees, Máximo? No sé si coincidas conmigo, yo pienso que después de esta pandemia, después de que hemos estado guardados en casa, no sé, 45 días o el tiempo que vayamos a durar, esto no se sabe, probablemente Miami empiece a ver ya, Florida empiece a ver algunas salidas, algunas cosas ya próximamente, mucho más rápido que México, pero puesto que en México está llegando apenas en esta semana lo que se pronostica como el pico de la pandemia, esto va a modificar forzosamente estrategias y planes comerciales, estrategias y planes de marketing. El mundo en 45 días ha dado un vuelco enorme a la manera de consumir. Hoy el que soñaba con tener el auto más lujoso, lo tiene guardado en la misma cochera que el que tiene el menos lujoso. Sí. Hoy el que se preocupaba porque no había suficiente gasolina y petróleo, hoy estamos atascados de gasolina y petróleo. Claro, cuando todo esto vuelva a iniciar, volveremos a otro tipo de problemas y todo. Pero hoy el consumo, el hábito de consumo en las casas ha cambiado. Hoy te quedaste a vivir en tu casa y te diste cuenta que necesitas el 10% de lo que tienes. Sí, claro. Usamos la misma ropa. Yo ahorita, porque estamos muy elegantes de la cintura para arriba, pero unas bermudas en la parte de abajo. Sí, claro. Y digo, no tienen que ser una variedad de moda impresionante. La loción que utilizas, pues la utilizas con menor frecuencia, en fin, una serie de cosas. Vimos que todas las empresas que se habían preparado con sistemas de mercadeo a distancia lograron hacer la diferencia. Amazon, he visto cómo se ha disparado su crecimiento, las plataformas de consumo de contenidos, Netflix, Amazon, no sé, yo creo que incluso Disney habrá lamentado no haber lanzado antes su plataforma para el resto del mundo. Pluto TV acaba de llegar a México. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Va a haber una modificación estratégica en la manera de hacer publicidad, atendiendo estos nuevos hábitos de consumo? ¿O va a tardar mucho esa industria en moverse y entenderlo? Mira, los hábitos de consumo no estoy tan seguro que vayan a cambiar de una manera radical. O sea, hoy en día obviamente sí, la gente no sale de casa y por lo tanto consume menos, come en casa. Evidentemente hay ciertos productos que se están vendiendo más, ¿verdad? Productos frescos, productos de alimentación, verduras, frutas, porque claro, al comer más en casas puedes comer más ese tipo de cosas. Obviamente ha caído la venta de electrodomésticos, por ejemplo, porque el electrodoméstico hay una tendencia a querer ir a verlo. Luego a lo mejor lo compras online, pero vas a la tienda a verlo, a tocarlo y esto, y a lo mejor
ahí mismo desde la misma tienda con tu teléfono comparas precios y de repente lo compras en otro lado. Pero en ese momento sin duda hay una fuerte caída en esa categoría. Están creciendo obviamente el consumo de productos farmacéuticos, especialmente vitaminas y cosas de ese tipo. Coches evidentemente está muy parado. Pero sin embargo, yo tengo la impresión que esto va a ser relativamente transitorio y en un año estaremos casi donde estábamos antes. Mi impresión es que cuando hay crisis, hay la percepción que el consumo va a cambiar, que las costumbres van a cambiar, que los hábitos van a cambiar y en realidad no cambian tanto. Lo que sí creo es que evidentemente las compañías van sin duda, yo imagino, a modificar sus estrategias de marketing, simplemente porque el marketing, como se ha hecho, no funcionaba desde antes. O sea, esta puede ser una oportunidad para repensar un poquito los métodos y replantearse los canales, la manera de generar los contenidos publicitarios que me parece que está totalmente obsoleto. En cuanto a consumo, a mí me da la impresión de que no va a cambiar tanto. Por ejemplo, el tema de viajes, ¿verdad? Hasta hace 2 meses, prácticamente todas las reuniones se hacían en persona, o la mayoría de reuniones se hacían en persona, entonces agarrabas un avión, te ibas a Bogotá o te ibas a Ciudad de México para una reunión a lo mejor de 2 horas y eso te costaba 3 días. Era un día de ir, un día de no sé qué y luego volver. Un vuelo a México son casi 3 horas, más 2 horas de aeropuerto, más 2 horas para llegar a Ciudad. O sea, transportarte a Ciudad de México para una reunión de 2 horas, simplemente el puro transporte eran 6, 7 horas, casi como ir a Europa al final. ¿Verdad? Desde que sale de tu casa, llega al hotel en Polanco, pues ha pasado a lo mejor 7 horas. Y en realidad toda esa movida era para una reunión el día siguiente de un par de horas en el cliente. Esto es muy poco eficiente en muchos sentidos. Entonces, creo que quizá la modalidad de trabajo por videoconferencia sí posiblemente se vaya a mantener después de esta crisis, porque todo el mundo se da cuenta que funciona. ¿Verdad? Había una inercia, ¿verdad? Vente para acá y nos reunimos. Nos damos cuenta que es más eficiente y en realidad funciona. Aunque, por ejemplo, estabas hablando ayer con un cliente para organizar un taller, ¿verdad? Con todo un equipo de su empresa. Y un taller es muy difícil hacerlo a distancia. O sea, un taller de un día a lo mejor requiere estar ahí, ¿verdad? Y una conexión mucho más cercana. Entonces, habrá ciertos casos que habrá que seguir yendo y viajando. Pero creo que los clientes están entendiendo que muchas cosas se pueden resolver por videoconferencia. Y el tema del mundo del turismo, que es el más afectado. En este momento, ¿verdad? Los hoteles están cerrados, los restaurantes están cerrados, la línea aérea están cancelando la mayoría de los vuelos. ¿Verdad? Es una industria realmente bajo asedio, ¿verdad? Y vamos a ver lo que sobreviven y lo que no sobreviven, porque muchas de estas empresas turísticas están muy endeudadas y muy a menudo endeudadas en dólares. Entonces, estar con el hotel cerrado, con deudas en dólares y el peso bajando de valor, puede ser realmente catastrófico. ¿Qué pasa cuando esto termina? O sea, el turismo volverá, porque la gente quiere la experiencia de viajar, necesita la experiencia de viajar. Creo que el turismo volverá. No sé en este momento decir si volverá igual o volverá a ser diferente. Al final creo que volverá a ser muy parecido, porque a pesar de que en este momento todos recibimos un montón de videos, ¿verdad? Hablando de conceptos de introspección y descubrimiento, autodescubrimiento,
cosas de renacimiento personal, etcétera. Yo creo que al final rápidamente esto se olvida y volveremos a querer viajar por las razones que sean. Algunos querrán viajar para ir a la playa y tomar cerveza y otro para ir a ver museos o escuchar música. Creo que la memoria de la gente es corta. Y fíjate, a mí me encantan los volcanes. Pero es un tema que siempre me ha gustado. He filmado en muchos volcanes, me he subido a muchos volcanes. Me gustan los volcanes, realmente. Y si tú miras en la historia, ¿verdad? Hay una erupción terrible. Mueren 20.000 personas. ¿Verdad? Pompeya. Hay una erupción, destruye Pompeya, Herculano y toda la ciudad alrededor. Y 50 años después, había otra ciudad aún más grande debajo del volcán. La gente se ha olvidado rápidamente. Durante unos años la gente no se acerca al volcán y una generación después todo el mundo se ha olvidado del volcán y vuelve a construir ciudades de millones de habitantes al lado del volcán. Yo creo que la memoria quizá no sea tan de largo plazo. Y mi impresión es que volverán las cosas a ser bastante iguales a como eran antes. Muy parecido será. Oye, Máximo, cuando me hiciste favor de que trabajáramos juntos un proyecto el año pasado, tú me mostrabas los arquetipos en los que has, de alguna manera, compaginado la estructura de diseñar el neuromarketing. ¿Esos arquetipos cambiarán ahora de alguna manera o más bien únicamente transitarán las marcas y los modelos de comunicación sobre esos mismos arquetipos? ¿Qué crees que pasará? Mira, nosotros estamos viendo que en este momento las marcas necesitan aparcar momentáneamente durante este periodo de crisis, aparcar o bajarle el tono a los arquetipos que normalmente utilizan y tienen que enfocarse en el arquetipo más de la situación actual, ¿verdad? Por eso nosotros decimos a nuestros clientes, y de hecho estamos dando varios webinars sobre ese tema, nosotros decimos a nuestros clientes que en esta situación todas las empresas y todas las organizaciones tienen que definir dos fases. Primero hay la fase actual, ¿verdad? La fase en la que estamos en este momento. Y entonces tiene que contar historias correctas, tanto a sus colaboradores, ¿verdad? Y sus socios, como a sus clientes, proveedores, consumidores, clientes de todo tipo, porque en este momento hay que contar historia apropiada, tanto para, para los trabajadores que no están trabajando, ¿verdad? Que están en su casa, cuanto para los trabajadores que sí tienen que trabajar porque la empresa está produciendo productos esenciales y hay que trabajar, y los colaboradores y los trabajadores se sienten puestos a riesgo, ¿verdad? Entonces hay que contar una historia ahí. Pero también hay que contar una historia de cara a la sociedad, de cara a los proveedores, a los clientes, y contar historias evitando lo más posible parecer oportunistas. Esto es un peligro terrible, ¿verdad? Un comunicado que tú haces en una época normal de marketing se ve normal, ¿verdad? Estás vendiendo, estás en tu derecho de vender tu producto. En una época como esta se ve como oportunista. Entonces, las marcas tienen que jugar un poco con los arquetipos y bajarle el tono a los arquetipos tradicionales y enfocarse más a arquetipos y tramas más colaborativa, más de compañerismo. Por ejemplo, en este momento sentimos que todas las marcas tienen que subirse al arquetipo del auténtico, ¿verdad? El auténtico es el que dice lo que piensa, no tiene ningún tipo de falsedad en su discurso, no tiene oportunismo. O sea, es muy importante que las marcas entiendan que en ese momento hay que hablar auténticamente. Y si no pueden hablar auténticamente, mejor que no hablen. También hay otros arquetipos como el compañero, como
resiliente, como el caballero, que son arquetipos que en este momento pueden ayudar a las marcas a construir un discurso tanto para sus colaboradores como para el mundo externo que sea creíble y que funcione. Ahora, esto va a durar un tiempo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero al cabo de un tiempo hay que volver al business as usual. Hay un back to business. Las empresas tienen que volver al negocio. Entonces, en ese momento habrá que volver a bajar un poco el tono a los arquetipos de la crisis y volver a recuperar cierto tipo de roles y ciertos arquetipos que te permiten volverte a enfrentar a los nuevos retos, ¿verdad? Que se te presentan. Recuperar los mercados que tenías, que se han esfumado, a lo mejor entrar en nuevos, ¿verdad? Recuperar quizá el talento que se te ha ido, ¿verdad? Hay un montón de cosas que hay que hacer cuando hay una vuelta. Entonces, en ese momento, quizás sea importante recuperar arquetipos más exploradores, ¿verdad? Como el propio explorador, el challenger. O sea, hay unos cuantos arquetipos que son más de salir de lucha, más de expansión. En cuanto a tramas, evidentemente sentimos que cuando volveremos, aunque en este momento estamos quizá en la trama de vencer al monstruo, ¿verdad? Que en la trama de David y Goliat, en la trama de Superman, de James Bond, pero era una trama de entonces todos estamos estamos luchando contra. Sin embargo, creo que cuando vamos al mundo de los negocios, creo que habrá que reincorporar, por ejemplo, la mezclada quizá con la trama del héroe. Entonces, esa combinación de quizá en ese momento, ¿verdad? Cuando se vuelve al mundo de los negocios, de arquetipos un poco más exploradores, con tramas como la maduración, el renacer, etcétera, pueden dar a la marca la oportunidad de volver a conquistar, volver a recuperar los mercados que tenían y quizá conquistar algunos nuevos. Ahora, Máximo, que yo me hice una promesa el día que hablé contigo, te dije, vamos a hablar de todo menos de política y no pretendo desviarme al tema de la política, pero ahorita hacías una reflexión muy interesante. Pues en la comunicación hacia los ciudadanos, en la comunicación, esta pandemia nos ha enseñado también errores y aciertos en la comunicación política en el mundo, desde hay quienes de una manera oportuna seleccionaron el arquetipo de comunicación adecuado, transformaron sus arquetipos. Nosotros lo hemos visto aquí mismo en los estados del país, en una variedad de gobernadores donde sus estilos de comunicación han sido pues, algunos disruptivos, unos en un tono, otros en otro. Pero en el mundo en general, la comunicación de esta pandemia, ¿la has reflexionado en torno al neuromarketing? Sí, yo creo que sí, creo que en general todos los gobiernos y todas las empresas, ¿verdad? Han hecho todo el mismo discurso. Me parece que nosotros estamos viendo decenas de vídeos y son todos absolutamente iguales, ¿verdad? Están basados en el concepto del heroísmo, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las comunicaciones hablan y le dan a médicos y enfermeras el rol de héroes. Pero luego, a partir de los primeros días que eso está pasando, luego ese rol de héroes se empezó a abaratar. Sí. O sea, todos son héroes, ¿verdad? Una empresa que tiene los trabajadores que van a trabajar a la fábrica, les dice, ustedes son héroes.
y no son héroes, o sea, van a trabajar porque tienen que hacerlo, ¿verdad? Y entonces, me parece que el otro día vi una imagen de un video de unos baranderos que estaban, los de que recogen la basura con el camión, pero unos héroes. O sea, me parece que el término de héroe Lo están devaluando. está totalmente devaluado. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos recomendando tener mucho cuidado con lo que se dice, porque primero el héroe tiene, como arquetipo tiene un pequeño problema en la percepción, que el héroe normalmente se muere, ¿verdad? O sea, en muchas de las películas el héroe acaba muerto. Entonces es un arquetipo que genera una cierta ambigüedad, ¿verdad? Si te dicen que tú eres un héroe, dice, bueno, mejor ser otra cosa, ¿verdad? O sea, no, no sé si es lo que me gusta hacer. Pero por el otro lado, se siente pretencioso y la gente no se lo cree. Por eso nosotros decimos a nuestro cliente y recomendaría a todos los gobiernos hacerse una lista de arquetipos a lo que queremos hablar en nuestra empresa o en nuestro país. Arquetipos mmm, positivos, ¿verdad? Por ejemplo, es interesante apelar al buen vecino, que es un arquetipo muy bonito. Es interesante apelar al cuidador, al compañero, ¿verdad? Hay un cierto tipo, a la amazona, ¿verdad? Que es la mujer que cuida a los demás, pero se cuida también a sí misma. Hay un cierto tipo de, una cierta lista de arquetipos que nos pueden ayudar a hablarle a nuestros colaboradores y a la gente en nuestro país o en nuestro estado de una manera más sutil, no hablando simplemente a un héroe con el que muy poca gente se puede identificar. Ahora, ¿qué ocurre con todo esto? Cuando tú logras hacerte una lista de arquetipos que tú puedes identificar dentro de tu organización, en tu territorio, entonces tú puedes de alguna manera manejar tu comunicación para hablar a todo el mundo y que todo el mundo se siente identificado más fácilmente con el discurso que tú estás haciendo. Y otra cosa que nosotros recomendamos mucho es identificar también los arquetipos negativos, porque hay cierto tipo negativos que no puedes obviar y te tiene que hablar a ellos también. Por ejemplo, a las víctimas. La víctima es un arquetipo muy frecuente, ¿verdad? Es una persona que se siente víctima, la culpa no es suya, la culpa siempre es de los demás, hay mucha injusticia en el mundo, entonces asume ese rol. A eso hay que hablarle también, ¿verdad? Y hay que hablar a los críticos, ¿verdad? A los que te critican. No hay que obviarlo, hay que entender cuál es su mecanismo y responder a ese arquetipo con un arquetipo y con una historia, ¿verdad? Que lo ayude a salir de ese arquetipo negativo y ojalá lo mueva a un arquetipo positivo. Por ejemplo, si tú mueves a una persona del arquetipo de la víctima al arquetipo del resiliente, ¿verdad? Tienes un gran logro, Claro. ¿verdad? Entonces, tú puedes jugar a este nivel científicamente, es decir, cómo podemos hablarle a una víctima para que deje de ser víctima y se sienta resiliente. Es posible con la historia apropiada, ¿verdad? Y asumiendo tu error correspondiente, error correcto, para que te siga, para que te escuche, ¿verdad? Para que confíe en ti. Entonces, eso es un poquito el mecanismo a grandes rasgos que yo siento que la mayoría de las empresas y la mayoría de los gobernantes todavía no tienen todavía dominado, eh, pero creo que, en fin, ahí van, ¿verdad? Algunos mejor que otros lo están entendiendo. Bueno, además aquellos que tienen hoy tentaciones o que están cruzando con la cercanía de una elección, pues aquí habría que ver, va a haber quien haga con asertividad una comunicación
mucho más proactiva y eficiente y ya va a haber quien se dé en contra del edificio, ¿no? Bueno, el problema que estamos viendo en todo el mundo, no solo aquí en Estados Unidos, sino en todo lado, hay una fuerte polarización que antes quizá no había, ¿verdad? La polarización es tal que si tú eres de un partido, sobre todo en los sistemas un poco bipartidistas, en el sistema donde hay dos polos más o menos claros, si tú eres de uno de los polos, nunca vas a reconocer que el del polo opuesto ha hecho algo bien. Y al revés. Entonces, creo que esto es un problema serio de mononarración, ¿verdad? De que la historia se vuelve tan simplona, ¿verdad? Sin dimensiones ni ¿verdad? Nuances, que al final yo siento que la gente está empezando a tender a desconectar de esto, ¿verdad? O sea, la gente es más analítica, me parece, y sabe cuándo se hacen las cosas bien y cuándo se hacen mal, o cuándo se hace lo que se puede, porque también, ¿verdad? En situaciones como esta, criticar es muy fácil cuando tú no estás en el gobierno, pero gobernar es muy complicado, porque hay muchas cosas que no sabes, se descubren cosas. En un caso como este, ¿verdad? De una pandemia en este tipo, cada día salen informaciones nuevas. O sea, no se sabe realmente bien qué va a pasar, ¿verdad? Si el coronavirus en octubre vuelve a reflotar, probablemente sí. No se sabe tampoco a ciencia cierta si la persona infectada y que se recuperan están inmunizadas eventualmente de las pequeñas mutaciones que tenga el virus. Entonces hay muchas cosas que no se saben. Entonces gobernar es difícil. Entonces, cometer errores es normal y corregir. Entonces, la narrativa predominante en los mundos crispados, ¿verdad? De que tú eres el malo, yo soy el bueno, y el otro lado lo mismo, ¿verdad? Son narrativas que yo creo que funcionan durante un tiempo, pero creo que la gente al final va a necesitar narrativas un poquito más moduladas, un poquito más moduladas. Pero al final, como decíamos, ¿verdad? El otro día cuando conversábamos, ¿verdad? Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En 1940, cuando Dunkirk, ¿verdad? O sea, la película Dunkirk la hemos visto, ¿verdad? El ejército inglés estaba prácticamente destruido. Inglaterra no tenía armas. Churchill no tenía realmente herramientas militares para poderse enfrentar en ese momento a los alemanes. Lo único que podía hacer es contar buenas historias, que fue lo que hizo, ¿verdad? Y las buenas historias que contó Churchill en ese momento fueron muy bien moduladas, en el sentido de que no intentó esconder la gravedad de la situación, ¿verdad? Pero también podía inyectar un poquito de optimismo y a veces hasta un poquito de humor, ¿verdad? Entonces, en esa modulación es cuando la historia se construye bien y cala, ¿verdad? Y logra insertarse y mover las emociones, porque al final el cerebro humano es un mecanismo, es una máquina que funciona por medio de bioquímica, ¿verdad? En el cerebro hay unos neurotransmisores, unas hormonas, que producen determinados efectos, determinadas emociones, y según se mezclan esos cócteles de diferentes hormonas, se producen diferentes emociones, ¿verdad? Algunas positivas, otras negativas. Hay algunas hormonas que son más, que producen sensaciones más agradables, ¿verdad? Otras que producen sensaciones más desagradables. Y estas son todas necesarias a la supervivencia de la especie, ¿verdad? Porque los hombres necesitan tener cortisol para tener miedo y no exponerse a demasiados riesgos, ¿verdad? Por una razón de supervivencia. Pero por el otro lado, necesitan también
¿verdad? Dopamina, necesitan curiosidad, necesitan explorar. Entonces, en la lucha entre esas diferentes hormonas, es como se construye, ¿verdad?, un comportamiento. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer a nivel narrativo, intentar pensar muy bien cuáles son las emociones que queremos estimular, o las emociones que queremos anular, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes empezar siempre por las emociones, o sea, agarrar un chart y decir cuáles son las emociones negativas que tiene nuestra audiencia, nuestros colaboradores o nuestros clientes o la sociedad o nuestro socio o los bancos. ¿Verdad? ¿Cuáles son las emociones negativas que tienen? Listarlas, nosotros tenemos unos ciertos listados, ¿verdad? Es decir, cuáles de estas existen. Por el otro lado, ver cuáles son las emociones positivas que existen o que podrían existir en nuestras audiencias. Y definirlas. Orgullo, pertenencia, amor, felicidad, no sé. Esas emociones positivas que hay o podrían pertenecer a nosotros. Cuando tienes muy bien mapeado emociones negativas y positivas, tú empiezas a mapear cuáles son los valores de tu organización, de tu marca, o de tu país, o de tu gobierno, cuáles son esos valores que permiten contrarrestar las emociones negativas y reforzar las emociones positivas. ¿Verdad? Y eso también es un proceso y es una lista. Cuando tienes armado ese esquema, es cuando tú ya puedes definir cuál es tu arquetipo. Claro. Porque tu arquetipo tiene que imbuir unos valores reales, porque si mientes te vas a caer con todo el equipo, ¿verdad? O sea, todo esto se tiene que basar en la autenticidad, en la honestidad, ¿verdad? Con uno mismo. Y decir, emociones negativas, positivas, mis valores, estos valores reales, con lo que puedo vivir, ¿verdad? Se transforman en mi arquetipo. Y con eso empiezo a contar la historia, que sirva para aniquilar las emociones negativas o moderar las emociones negativas, reforzar las positivas y crear una conexión emocional con... Qué bárbaro, Máximo. La verdad es que escucharte siempre inspira y ayuda, te echa a andar la mente y despeja muchas inquietudes. No cabe duda que tendremos mucho trabajo por hacer, mi querido Máximo, Sin duda. porque vienen tiempos, para México vienen tiempos de retos muy grandes, así como también grandes las oportunidades, porque no hay que verlo bien, no todo es de un color o de otro. Sí creo que hay una polarización enorme en el país, como en el mundo. En el país específicamente siento un país altamente polarizado y más en vías conforme más avancen los meses rumbo a una elección intermedia, tenderá a ponerse, el tono tenderá a cambiar y a subir. Pero sí estoy convencido que nuestra oportunidad como equipo está en dar soluciones de neuromarketing y de marketing diferentes y creativas, innovadoras, sí que no vayan de la mano al oportunismo. Estoy convencido totalmente que el que vaya por el camino del oportunismo va a perder, porque la gente está harta de eso también y porque los héroes se han devaluado. La devaluación de héroes hoy en el país es enorme. La ausencia de liderazgos también no se ha visto. Entonces, esto también nos presenta a nosotros una gran oportunidad en el área de comunicación y en el área de marketing, en un nuevo cóctel que hemos de descubrir y de redefinir, que sí presenta muchas oportunidades, mi querido Más. Y naturalmente también en el mundo del entretenimiento. O sea, el entretenimiento también, eso sí que ha evolucionado mucho, en el sentido de que obviamente hace 40, 50 años, tú veías una película, normalmente, yo vivía en una ciudad pequeña, en Italia, en Norte una ciudad chiquita. Entonces a nosotros nos llegaban los estrenos, pues, 6 u 8 meses después del estreno en Roma, ¿verdad? Y probablemente si la película era americana, a Roma había llegado 3 o 4 o 5 meses después del estreno en Estados Unidos. Entonces nosotros veíamos la película casi un año después de que se hubiese estrenado. En televisión veíamos
series, y estábamos acostumbrados a la serialidad, ¿verdad? La serie se ve los jueves por la noche, cada jueves por la noche ves esa serie, y, y la serialidad podría ser diaria en algunos programas y otras. Y esto ha terminado completamente, ¿verdad? Los tiempos de los programas estaban determinados por los bloques publicitarios. Cuando yo era pequeño no había prácticamente publicidad en televisión, estaba localizada en un único show que se llamaba Carosello en Italia, que era un programa donde solo había comerciales, pero luego no había interrupción de comercial a lo largo del contenido. Entonces la hora televisiva era una hora televisiva, era una hora. No era una hora televisiva, una hora, 60 minutos. Hoy en día la hora televisiva son 40 minutos, son 42 minutos, es otro tipo de cosas. Pero a la vez, con todas estas plataformas nuevas, ¿verdad? La publicidad no existe. Entonces tú puedes ver tu contenido seguido, sin interrupciones, pero no solo sin interrupción a lo largo de un capítulo, sino que además sin interrupción a lo largo de toda la temporada. O sea, tú te puedes ver una temporada entera, 8 capítulos, 10 capítulos, en un fin de semana. Entonces, el consumo en ese sentido ha cambiado mucho. Y sentimos que además el entretenimiento se ha vuelto cada vez más transmedia, cada vez más multipantalla. Y creo que ahí hay oportunidades interesantes, ¿verdad? De revisitar un poco los esquemas narrativos, ¿verdad? Para poder construir narrativas de entretenimiento que permitan más inmersión, o sea, que el consumidor o el usuario, ¿verdad? Pueda consumir contenido en diferentes pantallas y en diferentes momentos para que la experiencia sea mucho más inmersiva. Y la construcción de los guiones, ¿verdad? Obviamente, cuando tú tienes un programa semanal, tu construcción es diferente, así tú sabes que el 80% de tu gente te ve toda la temporada seguida. Claro. Entonces, ahí creo que hay que aprender algunas cosas. Y creo que ahí también hay que volver a lo básico, ¿verdad? Hay que volver a Aristóteles, a la trama, los arquetipos, las estructuras narrativas clásicas que por eso son clásicas, ¿verdad? Han funcionado durante milenios. Hay que volver a los orígenes, claro que sí. Querido Máximo, me da gran gusto haberte podido contactar, escuchar, siempre de veras se aprende mucho de ti y tu generosidad de regalarnos este espacio también, porque sé que vas a dar un seminario el próximo viernes 30, si mal no El recuerdo. jueves 30. El jueves 30, vas a dar un seminario y no es que nos pretendiéramos adelantar en algo privado, pero No. la verdad es que disfruto mucho tu plática, tu conversación y sobre todo valoro mucho tu amistad también. Encantado, yo también. Ojalá podamos vernos pronto e ir a tomar ese famoso cafecito y vernos de nuevo en algún lugar donde desayunar por la mañana. Ya lo haremos, que acá también en México ya hemos encontrado lugares que sé que te gustan, que siempre hemos Sin duda. conversado muy a gusto, pero si no, también Miami no me desagrada, ¿eh? Perfecto. Lo haremos con gusto. El que logre cruzar primero, invita al otro. Así. Fantástico, encantado. Entonces, Máximo, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta conversación. No, gracias mucho, a ti. tenemos proyectos ahí por iniciar. Nos vamos a coincidir seguramente en Puebla en alguna cosa que ya te contaré. Pero ahí vamos, trabajando fuerte. Fantástico. Te agradezco mucho, Máximo. Muchas gracias, nos vemos pronto. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hasta pronto. Bye, bye. Adiós.